La declaración de independencia confusa, suspendiéndola a los pocos segundos de Puigdemont, ha sido respondida con la activación del artículo 155 previa solicitud de explicación preceptiva para determinar la ambigüedad que se dio ayer en el Parlamento catalán. Analizaremos esta circunstancia y los posibles escenarios que se abren a partir de ahora. En Crónica Local, este miércoles, Televisión Extremeña les ha adelantado que Miguel Valdés tomará posesión del acta de concejal a la que renunció Raquel Bravo. También hemos conocido que el proyecto de rehabilitación del Teatro Cine en María Luisa había quedado en suspenso tras no aprobarse los presupuestos aún, presupuestos generales del Estado. Sin embargo, se han realizado las gestiones oportunas con el ministro de Fomento para que de nuevo se active en Consejo de Ministros. Todos estos temas los trataremos en este miércoles previo al puente que viviremos. Bienvenidos a esta edición 652 de La Picota en Televisión Extremeña. Como cada jornada, abrimos la puerta del diálogo, del debate a los temas que son candentes, que están de actualidad. Y para ello saludamos a nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues muy bien, aquí con ustedes de nuevo en este arco de libertad, vamos a llamarle arco de libertad. Un poco descompensado, pero arco de libertad al fin y al cabo. No deja de tirar la puya, ¿eh? Un poco descompensado. Te lo he explicado una vez, no lo voy a explicar Por más. favor. Antonio Vélez, buenas Tenemos un frente noches. constitucionalista tú y yo. Hombre, dicho con todo cariño a Juan Piera, porque aquí se notó también los enfrentamientos con el tema catalán, que era rebotar, pero claro, es parte nuestra. Se notó el domingo, que yo creo que ha sido, hablan mucho de las empresas, pero que ahí hay un factor. Hombre, la manifestación del domingo puso las cosas en su sitio. Hombre, siempre España. Bueno, hablaremos de ello. Saludamos a Juan Y Piera. una Buenas semana noches. más sin llover. Y otra semana más sin llover. Vamos a tener un puente, hombre, afortunado para quienes lo van a disfrutar, de buen tiempo, pero malo para la agricultura y en general para las reservas de aguas, la reserva hidráulica. Juan. Buenas noches, dispuesto a discutir con el Frente Constitucionalista, pero bueno, también disfrutando de los conocimientos de Domingo y de Antonio, sobre todo ahora en el tema este que vamos a tratar inicialmente, que el amigo Antonio ha venido con un conjunto de sapiencia para ponernos al día de algo interesante. Bueno, vamos a repasar rápidamente los escenarios de la actualidad que nos brinda esta jornada. Como hemos dicho, a mediodía de este miércoles, ya en nuestras redes sociales hemos adelantado en Televisión Extremeña que Miguel Valdés acepta ser concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en Mérida para sustituir a Raquel Bravo tras las renuncias efectuadas el pasado jueves por Francisco Miranda y el viernes por Begoña Sausol, que eran los números 11 y 12 en la lista municipal que llevó el PP. Esta circunstancia ya deja pues al completo el grupo municipal cuadrado, mejor dicho, los 8 concejales que representan al Partido Popular. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Tú que has sido munícipe durante muchos años. Bueno, pues entra dentro. ¿Cómo se ha manejado esta situación? No he entrado en la intrahistoria o en las hijuelas de este tema, sinceramente. Simplemente yo con Miguel tengo buena amistad, le tengo respeto y afecto y bueno, sé que es una persona muy incorporada en el tejido de Mérida, pero las historias internas no las conozco, sinceramente. Han sido un poco extrañas porque suele darse mucha más agilidad en los cambios de cuando hay una baja en las corporaciones. Me ha sorprendido. Domingo, tú que también has sido munícipe. Bueno, parece que ha ido corriendo el asiento con negativas de varios, Begoña Sausol, Paco Miranda. Y previamente del exfutbolista Juanma Prieto y de otro chaval que cruzaba la lista en los primeros puestos por incompatibilidad, en este caso porque eres trabajador municipal. Es que, en primer lugar, ser concejal de la oposición no es ninguna breva, ¿eh? Ser concejal de gobierno en Mérida, bueno, se puede vivir de ello, y muy dignamente, por cierto. Porque si estás liberado, sí. Sí, y si no, casi que también. Pero ser concejal de la oposición pues, no conlleva unas prebendas me refiero, no hablo de prebendas, muy mal dicho por mi parte, unos emolumentos económicos que sean importantes, antes al contrario.
Y claro, la gente pues probablemente está en determinadas ocupaciones profesionales, laborales o de cualquier otro tipo que no se lo ha permitido. A mí el hecho de que se reincorpore Miguel Valdés, ya veterano, no es mayor, tiene muy buena edad. A esas edades son muchos los que, por desgracia, se divorcian y emprenden una nueva vida, es decir, que está en muy buena edad Miguel. Y tiene experiencia municipal, muchos años, tanto en la oposición como de gobierno, y creo que puede aportar mucho a la ciudad de Mérida. Y se lo deseo, no ya por él, que también, sino por el propio Mérida, que creo que ha recuperado a una persona de experiencia y sólida. Juan. Bueno, pues nada, yo creo que son cuestiones internas que tienen que resolver y decidir las personas que forman parte de esa candidatura, y en este caso, si ha llegado la cuestión hasta Miguel por renuncia de los demás concejales, bueno, pues yo a Miguel le conozco poco, pero lo poco que le conozco sé que es una persona seria y con unas ideas determinadas, ¿no? Y bueno, y apoyo su decisión, la que tome en este caso concreto. Y otra noticia que hemos conocido en esta jornada es que se había paralizado el proyecto de rehabilitación de Teatro Cine María Luisa tras recibir hace escasamente un mes el Ayuntamiento de Mérida una nota del Ministerio de Fomento en el que decía que como no se habían aprobado los presupuestos generales del Estado, debían pararse la licitación, que es lo que era el siguiente paso, quedaba pendiente para que se ejecutase este proyecto, tras también los dimes y diretes que ha habido con la dirección de obra. No sé si recordáis, por aquí lo hemos explicado ya en alguna ocasión, que el arquitecto, este proyecto data de no sé cuántos años ya, muchísimos, que es el redactor del proyecto, el que ganó el concurso, es un hombre ya mayor, un arquitecto mayor, que primero estaba ilocalizable, segundo, han tardado mucho tiempo en que diera, digamos, su brazo a torcer para que otros lo retomaran y lo reformasen y lo actualizasen, ¿no? Porque evidentemente hay modificaciones legislativas en torno a este tipo de proyectos. Cine. ¿Qué año fue? Fueron los años finales de los 80. Yo sé, en el 96, 97. Mediados de los 90, ¿no? Sí. Conmigo estaba abierto, sí, porque el acuerdo con la Junta le compró a los Navias el cine, el local. Y nosotros hicimos un acuerdo de cesión en favor del Ayuntamiento por 99 años. Pero curiosamente había una trampa, y es que el bar, sí, el barecito, lo retuvo la cafetería. Concejal. Entonces la cafetería lo retuvo Navia. Y nos tocó comprarlo nosotros desde el Ayuntamiento. Nos costó exactamente 10 millones de pesetas. Intervino el Chonchi, que era pariente de Alfonso. Sí, don Alfonso. Y apenas es conocido Chonchi, ¿no? Porque lo conoce poca gente por ahí. Lo he dicho muy familiarmente, lo he dicho claro, muy más cariñosamente, con afecto. Y entonces esto compramos nosotros y a partir de ahí hicimos un concurso y me fui. Se quedó funcionando el cine estaba en funciones, funcionaba, emitía programación, y después de irme yo se cerró un par de años después, creo, son 97 o por ahí. A Chonchi le pasó. Que han pasado ya, desde que se hizo la cesión y el concurso y tal, por lo menos casi 30 años ya. Con todo esto, dejadme que termine la historia. Se había paralizado el proyecto y desde el Ayuntamiento intentaron reactivarlo a través del propio ministro Íñigo de la Serna y a través de también la intervención y la intermediación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Al final las gestiones han dado su resultado y en el pasado, no sé si el pasado o el anterior Consejo de Ministros, se ha logrado dotar de una cantidad suficiente como para que el proyecto no se paralice y continúe, ya pendiente de la licitación. Así que será, según hemos consultado, después de que pase esta legislatura, cuando se acabe, si se acaban las obras del Teatro Cine María Luisa, que llevan condenadas al retraso durante muchos años. El mismo tiempo que el AVE, alcalde. Me acuerdo que ganó el concurso, no recuerdo el nombre del arquitecto, con una obra de Mozart, que era Cosa Fantute o algo de esto. Fue el lema que sorprendió mucho. Y es un teatro a la italiana, muy bonito, con 600 y pico, 700 plazas. Hombre, la pena que se cerrara la Alcazaba, porque ese era el mejor teatro de Extremadura.
Teatro Cine Alcazaba, con 1000 localidades. ¿Dónde estaba? En la calle John Lennon. La calle John Lennon. Eso se lo dejó perder Calle, tenía que haber sido más activo Bueno, ahí. que era la discoteca, Claro. claro. Y se derribó para hacer vivienda. Ese cine se inauguró con el Día de los Enamorados, año 61, por ahí. ¿Y hasta cuándo estuvo funcionando? Pues estuvo funcionando hasta principios de los 80, finales de los 70, por ahí. Y luego estuvo ahí discoteatre, se adaptó como discoteca, pero no se liquidaron las plateas en los entresuelos, ¿no? Es decir, y además ahí, después, porque yo recuerdo que hicimos una temporada 2 de zarzuelas en ese teatro. Pero era privado, nunca llegó a Era ser privado, municipal. pero bueno, lo convinimos con el ayuntamiento. Y recuerdo que el primer pregón de carnavales que lo dio José Antonio Gabriel y Galán, un articulista habitual del País, que escribió esa finalista del Planeta que se titulaba El Bobo Ilustrado, José Antonio Gabriel y Galán, nieto del poeta José Gabriel y Galán, dio el primer pregón de carnaval ahí en el año 82. Pero un pregón muy intelectual, pero Sosón, dicho con cariño, porque yo tenía mucha vista, refundó Urogallo, la revista Urogallo, era un intelectual de altura, José Antonio Gabriel y Galán. Y el siguiente ya fue un pregón más en la Casa de la Cultura de la calle Manuel Vargas, el año de la Nevada, yo creo que fue el 83, y lo hizo Xavier Domingo, y vino vestido con el gorro, el sombrero de JR. El gastrónomo. Sí. El gastrónomo, el articulista y gastrónomo, Xavier Domingo, uno de los fundadores de Diario 16. Bueno, pues al final, como hemos dicho, se reactiva y esperemos que se termine de una vez el Teatro Cine María Luisa. Ojalá. Lleva más de, casi 20 años, ¿no? Más de 20 años. Lo estamos esperando hace ya mucho tiempo. Sí. En fin, esperemos que se pueda ver y, bueno, el deseo de todos los carnavaleros es que se pueda volver a celebrar los carnavales en el María Luisa, ¿no? Parece ser que para esta legislatura va a ser imposible. Siempre pequeño. Sí. Por mucho que se quiera quedar. Un teatro de una bombonera, sí. Bueno, más chico, hay un asunto también ahí que ya lo hablamos plaza. también en su día, y era que había un ofrecimiento por parte de Jesús Cimarro para explotar el Teatro Cine María Luisa, es decir, para tener programación durante todo el invierno de teatro. Ojalá. Se había ofrecido para dar contenido a ese espacio, incluso para incluirlo dentro del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Subvenciones y de ayuda, en fin, Cimarro tiene teatralmente Cimarro tiene esa vieja tradición, tiene la tradición totalitaria, dicho con todo cariño. Que arriesgue su dinero, y como hace cualquier empresario. Teatro público. El teatro es un evento público, el de Badajoz, el de López. Ya tenemos el Teatro Trajano. Magníficamente, ¿no? Miguel Murillo. Ya tenemos el Teatro Trajano. Menudo director. Que la Sala Trajano está cumpliendo una función social. Pues eso se la puede cumplir el María Luisa perfectamente. Bueno, vamos a otro asunto. Ayer ya hablamos de ello también. Este martes se presentaron los últimos hallazgos descubiertos de los acueductos de Mérida. Se han encontrado 30 nuevos kilómetros de canal de la conducción de Cornalvo, que se vienen a sumar a los 40 ya conocidos. Además, han localizado 20 kilómetros de otro acueducto que nace en medio del Parque Natural y discurre al norte de la Sierra del Moro, junto al río Aljucén. De esto ya le dimos cuenta en la picota de ayer martes, pero hoy hemos querido aprovechar que tenemos aquí a una persona docta en la materia para que también podamos pulsarle la opinión de este hallazgo, que así al menos ha sido como se vendió ayer, noticiablemente, entre comillas lo de vender, a los medios de comunicación. Antonio. Bueno, es que yo me sorprende mucho porque ese tema es conocido. No sé si es que Santiago Feijóo pretende montar otro bestseller como montó con Proserpina, diciendo que era medieval, que no era romano, lo cual, en cierto modo, confronta con la puesta en escena de esta cuestión que apabulla en el sentido de que Mérida era un núcleo importante y en consecuencia tenía que tener un abastecimiento. Si Mérida llegó a tener 25 o 30.000 habitantes, 20.000 habitantes, la sanidad era un elemento sustancial. Y de hecho toda la epigrafía funeraria de Mérida aparece en gente muy mayor, con lo cual hay una evidencia consecuentemente con ello. Y es que el modelo agrícola romano, el Imperio Romano, cuidaba en primer lugar la salud. Y en consecuencia, en un núcleo urbano, la salud fundamentalmente se gesta en una comida natural y en unos sistemas evacuatorios, en un sistema de cloacas que limpie la ciudad. Cosa que no ocurrió en el medievo. Y de hecho,
no es, en mi opinión, y contrastado con expertos al respecto, no es el puente el que determina la fundación de Mérida, no es el puente, es un elemento coadyuvante. Si hubiera sido el puente, hubiera sido Medellín, hubiera sido el elemento que realmente hace nacer Mérida en el sitio que tiene, con la necesidad que tiene Augusto de asentar colonos para liberar, como dice Hidro Montanelli en la historia de Roma, para liberar, jubila a 500.000 legionarios, porque un ejército ocioso en tiempo de paz es golpista por naturaleza. Y entonces tuvo que jubilar a mucha gente, porque previamente había existido años antes, no muchos años antes, la guerra de César y Pompeyo y luego la suya, la del triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido. Entonces, esa necesidad de jubilar a los legionarios no se sustanciaba con la seguridad social, que no existía, con pensiones. Tiene que haber tierras. Y entonces aquí se establece una nueva provincia y una compra masiva dentro del derecho romano que aceptaba la propiedad privada, independientemente que luego los emperadores pudieran requisarle o colgar a un señor, a un noble, pero establece aquí muchísimos colonios. Establece una ciudad que administra el territorio, la Lusitania, el nuevo territorio, que sustituye a la ulterior y la citerior, la tarraconense, la bética y la lusitania. Y aquí compra tierra a punta pala. Y asienta muchos colonos y crea una ciudad que es el elemento director de todo el conjunto, que es Emérita, Augusta Emérita. Entonces, Mérida nace por la topografía, Las aguas están en el arco norte, noreste, sí, noroeste, sur, noreste, sur, el arco norte, las Cioritas de Mirandilla, toda esa zona, hasta la altura del río Aljucén, que es lo que han puesto encima de la mesa, pero que estaba más que descubierto, y lo voy a demostrar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que lo que dicen que se ha descubierto? Sí, estaba descubierto. Pero será hace muy poquitos años, ¿no? No, la última publicación que hay al respecto es de 2003, la hace Jesús Meneses en la historia de Alcuesca. Jesús Meneses es un estudioso del islamismo importante, a nivel de aquí, pero... Entonces que nos están contando una milonga, vamos. Para mí sí. O para mí también, sí. entonces. Bueno, yo creo que la razón fundacional de Mérida son las aguas, arriba. La ciudad en el medio y la gran cloaca de limpieza que es el río. A Mérida quien la hace nacer, lo diga quien lo diga, es la topografía, porque tiene unas alturas donde determina el río Montachuelo, una fuente de Aljucén. Por cierto, esto, os leo lo que dice, porque era conocido, yo lo pisoteé todo eso, con un tío de mi mujer, se llamaba José Burdallo, que ya ha muerto, y entraba mucho en la casa de Eduardo Hernández Pacheco, vio la Minerva de mármol que tenía, conocía. La toma de Mérida, se llama la toma de Mérida, más arriba del puente Serapio, un gran desconocido, más arriba de la antigua propiedad que tenía, no sé si la tiene la familia, el suegro de Álvarez Benito, Isaac Morales, a la altura de la Viñera, hacia arriba, en el tramo inicial del río Aljucén, hay una que se llama la toma a la boca de Mérida. Nombre del paraje con el que es conocido por los alcuesqueños y personas arroyomolinos de Montache. El topónimo hace referencia a una gran obra pública, probablemente de época de los romanos, consistente en una gran canalización que, partiendo de un remanso que existe en el río Aljucén, denominado la Boca de la Tabla, o la Boca de Mérida, bordea todas las montañas de la zona, guardando el nivel del río para que las aguas puedan circular dirigiéndose al lago de construcción romana, conocido como Cornalvo, cerca de Mérida. Su función era alimentar el citado lago con las aguas del río Aljucén. Hoy se puede aún reconocer su lecho cubierto en su mayor parte por escombros y tierra. Tiene una extensión superior a 30 kilómetros y es una obra digna de ver, sobre todo cuando bordea las montañas como el Cerro de la Navilla, donde están las galerías, que yo he estado allí. Hay un poblado prehistórico, un dolménico, es decir, ciclópeo, perdón. Hay unas construcciones. Aparecen las hojas del Instituto Mineral Geológico y el conjunto general, y hay un artículo que ya lo haré conocer en su momento, publicado en el 89. En el 87, perdón, con personas concretas que lo recorren. Pero yo lo he pasado muchas veces por ahí, lo he recorrido. Y además puedo decir que ha hecho muchos daños en las roturaciones, las reforestaciones, han hecho daño en ese conjunto. Algunos interpretaron incluso que una parte funcionaba realmente como las tomas de Proserpina, como paredes en curvas de nivel, como las tomas de Proserpina. Pero es que lo que no entiendo, alcalde, es cómo la directora general de Cultura y el director del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida se resbalan o afirman que
Se trata de los últimos hallazgos descubiertos de los acueductos de Mérida. Bueno, yo es que creo que eso estamos pasa. hablando de esto No. hace ya más de 30 años y más de... Bueno, espera, Domingo. La secretaria general hace muy bien porque ella confía plenamente en la solvencia de quien se lo ha planteado. Pero quien se lo ha planteado posiblemente busca el mismo protagonismo que buscó con Proserpina, dándole a Mérida una bofetada. Explícalo absurda. de Proserpina, que se entere la gente. No, porque Santiago Feijóo defendió, en contra de las opiniones de los facultativos, de los ingenieros de Confederación y de todo el mundo, defendió que Proserpina, la muralla, no era romana. Con lo cual no tenía ni pies ni cabeza, y decía que era medieval. ¿Qué organización había en el medievo para una inversión de ese tipo? Cuando ahora se plantea las grandes inversiones que hicieron los mecenas romanos, los gobernantes, la aristocracia romana que estaba en las provincias dirigiendo, tenían la obligación de mantener las obras públicas, los acueductos. Yo creo que incluso hay muchos más acueductos. En cualquier caso, Antonio, tú hablas, perdona, de 25 o 30.000 habitantes, pero tener 4 acueductos Bueno, es que da una dimensión de muchos más habitantes para pero la es que ciudad ahí en aquella época. no vamos a sustanciar este tema, pero Augusto compra aquí porque es donde puede comprar. La Bética estaba muy romanizada ya con 2 siglos atrás y allí no iba a comprar. La Tarraconense y 3/4 lo mismo. Compró aquí mucho más barato, un sistema muy tribal, muy disperso. Es decir, esto es la lógica materialista, no es otra. Augusto no podía requisar, el derecho romano lo impedía. Compró aquí tierras que no estaban prácticamente romanizadas, tierras como las que quedaron en el Neolítico, de cacerías, grandes dehesas, poco cultivo, salvo las zonas aluviales de los ríos y algunas zonas del área de Barros, donde apareció el disco de Teodosio, etcétera, zonas mejores. Pero el resto eran tierras de dehesas, tierras silíceas, tierras del Paleozoico duras, malas, poco cultivables. En consecuencia compró barato, porque él tenía que establecer aquí a mucha gente. Tenía que jubilar legionarios, en edad todavía de merecer. Y entonces compró tierras donde podía comprar. Y entonces Mérida se encuentra con un espacio circundante, un hinterland que es muy hostil, muy seco. Y tiene que buscar todas las bayonadas que hay por encima de Cornalvo y por encima de la Guina. Hombre, de hecho, en la Godina, los arcos de la Godina, sí, los pasa, y a la derecha viene está el acueducto de Balondo. El acueducto de Balondo, Rabo de Buey, sí, tiene 4 y 5 kilómetros. Yo los he recorrido debajo de tierra, todo. Y tiene una hijuela que va a Carija. Una hijuela que va casi a Carija y recibe aguas de silicato cálcico, de bolastonita, calcáreo, que Pedro María Plano, a finales a final del siglo XIX, 1980 y tanto, 1880 y tanto, tiene que dinamitar con pequeñas cargas de dinamita, microcargas de dinamitas para limpiar el sarro. Y Mérida utiliza otra vez ese espacio. Es decir, realmente el agua es el factor importante de la fundación de Mérida. Y todo eso estaba ahí visto, más que visto, y recorrido, y publicado. De hecho, Pedro Rodríguez Campomanes, el ministro Carlos III, al que le da por la cara el rey la heredad de Campomanes, la heredad debajo de Cornalvo, sí, en su epistolario, el epistolario que está publicado, por cierto, me lo regaló Manuel Gasset Dorado, el descendiente de Pedro Rodríguez, el dueño de Campomanes. Aparece aquí cantidad de alusiones a las galerías del Borbollón, que enlazan, antes de llegar a Cornalvo, pasar la depuradora, a la derecha hay una boca, una distribución de tomas de la zona de Borbollón, que tiene un montón de kilómetros, y llega hasta Sierra Bermeja, hasta Mirandilla, y está hecho polvo, y yo lo he pisoteado, y en muchas zonas lo he recorrido debajo, y todo las barrigas viene con la conducción de Cornalvo, debajo, hasta el psiquiátrico. En fin, el juego del agua en Mérida es la base, y todas las bayonadas es raro que no tengan una conducción. De hecho, en Balondo yendo el camino viejo de Mirandilla a la izquierda, y hay una cantidad de restos tremendos. Pero Balondo concretamente, entras, está restaurado a finales del siglo XIX, lo dirige la obra un sobrestante municipal, un aparejador que era Pulido, y aparece ahí unas galerías grandes que están tapiadas con piedra, es decir, que eso forma parte del final de un conjunto. Todas las bayonadas, por lógica, porque los romanos recogían aguas filtradas, muy filtradas de subterráneos. En consecuencia, el nacimiento de la ciudad está ahí basado en esa historia. De hecho, el reconocimiento de Mérida como patrimonio de la humanidad, lo puedo decir, Chema, en una gran medida, aparte del gran inventario que tiene Mérida, se debe en gran medida, o decantó en gran medida, el que metimos a John Clare, el arqueólogo, el comisionado de la UNESCO que vino a hacer el dictamen, dijo al final, dice, el único lugar del mundo, la única ciudad del mundo, gran ciudad romana, donde todavía se puede ver el funcionamiento de esa ciudad, es Mérida.
¿Qué ha pasado en esta historia? Y termino. Pues ha pasado una cosa muy sencilla, que nos hemos, perdóname la expresión, nos hemos ahuevado, ensobacado en Mérida, que tiene para dar y vender, en el museo, no sé cuánto, trae a Pedro Mateo y que te cuente cómo, después de ser yo alcalde, llevando el programa TEFOA, metimos un dinero importante en tratar el tema de Baloto, cosa que Trini Nogales no hizo, tenía que haberlo hecho, pero bueno, Monago a Mérida no le interesaban las murallas bobas de Badajoz. Pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos metido en Mérida y no hemos salido al exterior. Mérida está llena de vestigios impresionantes, no hace falta que lo diga Santiago, está escrito. Y por supuesto, me agrada muchísimo la posición que ha tenido Miriam Díaz Cabezas. Y ahora yo le digo públicamente cariñosa y en sentido constructivo, aquí no fuera de Mara, presidente, Mérida es muy grande, Mérida es enorme, Mérida es definitivamente la gran ciudad romana. Facultad de Bellas Artes y dinero para arqueología. No francotiradores de la oportunidad, sino sistemática de trabajo. Sistemática de trabajo porque estamos ante el gran yacimiento. Y a esta cuestión que dice, también se ha encontrado otro tramo perteneciente a otro gran acueducto que tendría más de 50 kilómetros de largo. No lo sé porque no lo sé porque ese es el no lo sé porque enlazaría con el de las abadías. No se me concreta, se descubrió hace 10 años aproximadamente. Porque si pasas el se trabaja sobre esa hipótesis, perdona, de Alcuéscar, que va por el término municipal, discurre por el término municipal de Alcuéscar, y se trabaja con la hipótesis de que incluso llegaría a Monfragüe. Hay un artículo excepcional para traer el agua 87, que desde allí. hasta las cotas, los niveles, las latitudes, es increíble este artículo. Señores, tenemos que pasar a otro tema. El problema es que hay que salir de la ciudad. El problema es que hay que salir de la ciudad. Sí, que Mérida no solo queda en claro, intramuros, que hay mucho más. Tiene para aburrir. Venga, vamos a hablar de otro tema porque evidentemente la actualidad nos demanda que hablemos de Cataluña. Como saben ustedes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha propuesto al Parlamento catalán que suspenda la declaración de independencia de Cataluña para que en las próximas semanas se pueda llegar a una solución acordada. Puigdemont dijo que asumía el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en Estado independiente en forma de república. Cataluña se ha ganado, dice, el derecho a ser un Estado independiente y a ser escuchada y respetada, dijo ayer. La independencia ha ganado unas elecciones, dijo, y un referéndum. Las urnas han dicho sí a la independencia bajo una lluvia, dice, de porras. Puigdemont también ha insistido en la idea de rebajar la tensión, no espera ni amenazas ni chantajes. Todos asumimos la responsabilidad que nos corresponde y la necesidad imperiosa de desatascar esta situación. De esta forma, el gobierno catalán parece haberse decantado por una fórmula a la eslovena, como reclamaba el partido Puigdemont, el PDeCAT. Según esta vía, el presidente de la Generalitat anunciaba la secesión, pero la dejaba en suspenso por un plazo probable de unos meses para intentar que el gobierno español acepte iniciar una negociación. Hoy se ha celebrado, como todos ustedes saben, a las 9 de la mañana Consejo de Ministros extraordinario y el presidente del Gobierno ha anunciado que va a requerir a la Generalitat que confirme si ha declarado la independencia. Este es, por tanto, puede entenderse como el primer paso para activar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque algunos medios y algunos analistas dicen que no es así, que este requerimiento no obedece a la activación del 155. Volvemos de nuevo al terreno de la ambigüedad. Ayer lo hizo Puigdemont y hoy parece que también estamos trabajando en este escenario. Leo el artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, se entiende que este es el párrafo que se ha activado, y en caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Vamos a recurrir aquí a nuestro jurista de cabecera de los miércoles para que nos aclare si efectivamente este requerimiento a la Generalitat supone la activación o no del 155, Domingo. Aquí estamos entre trileros. Interpretar jurídicamente lo que se nos está diciendo, que lo que ha hecho este gobierno es una gaspachá,
el Gobierno de la Nación, o sea, requerir si han aprobado, si Puigdemont, si el golpista, traidor y delincuente Puigdemont ha proclamado la República, pues eso viene a decir el nivel de maricomplejismo que tiene este Gobierno de la Nación, acompañado por el maricomplejista de izquierda, que es Pedro Sánchez, que va a ser absorbido por Podemos, y aquí quien únicamente, que tenga que decirlo yo, quien únicamente está manteniendo el tipo constitucional se llama Ciudadanos. Desgraciadamente está siendo así. Hay una apariencia de unidad de los constitucionalistas y no está viéndola. O sea, no se está diciendo, se va a aplicar el 155 y en la primera fase de la aplicación de ese 155 está en requerir para que cumplan la normativa vigente. Pero es que antes del 155 hay una norma que se le aplican a todos los españoles, excepto a algunos, sobre todo si viven en la región catalana, que es el Código Penal. Y está el delito de traición, de sedición, de rebelión, que está cumpliéndose y se están cometiendo a diario. Estamos viviendo lo que es un golpismo en fases, por etapas, como una telenovela. Aquí lo que ocurre es que los capítulos no son día a día, sino esto va por minutos. A lo mejor lo que estamos ahora diciendo va a quedar ya prehistórico para mañana. ¿Por qué? Porque esto va a unas velocidades agigantadas. Tomando en consideración algo muy importante, que por un lado está yendo la España oficial incorporada a la partito-sindicatocracia y que se siguen aprovechando. Por un lado van los partidos políticos y por otro lado está yendo el pueblo español, que se ha manifestado el domingo pasado sin tener apoyo de la partitocracia ni de los sindicatos, sino todo lo contrario, y que la gente motu propio se ha manifestado aquí en Mérida tranquilamente también, como en Badajoz, como en todos lados, pero sobre todo la de Madrid, la de Barcelona, inundado de banderas españolas y de la bandera de la autonomía catalana, la legal, no la que están enseñando estos delincuentes golpistas. La señera. La señera, bien. Pero sobre todo, ¿esto quién lo ha impulsado? El rey haciendo ejercicio del artículo 56 de la Constitución, impulsando y moderando a las instituciones. Y sin embargo está claro que el presidente del Gobierno de la Nación, el maricomplejine de Mariano, apoyado por el maricomplejine de la izquierda que le gusta llamarse rojo, que es Pedro Sánchez, y en contra incluso de la propia voluntad de Alberto, el de Ciudadanos, ¿cuál es el apellido de Alberto? Alberto Rivera, el de Ciudadanos. Bueno, pero es que ya está bien, es que es tan difícil reconocer que el Estado de las Autonomías ha llevado a la nación española a que los españoles estemos unos contra otros y no nos sintamos españoles y que tengamos vergüenza de enseñar nuestra bandera nacional. Es que no es hora ya de reconocer que después de 40 años de un nefando sistema autonómico, las competencias en educación tienen que volver a la Administración Nacional. Es que no es hora de reconocer que las competencias en seguridad exclusivamente las tiene que tener la Administración Nacional, porque si no, un cuerpo armado autonómico se convierte en la fuerza armada de unos golpistas. Lo estamos viendo. También hemos visto algunas actuaciones, que no es el caso de la Arzaina, pero es que no ha llegado ya el momento de reconocer de que en la nación española y en el Estado autonómico lamentable, las transferencias en sanidad lo único que ha traído son desigualdad entre los españoles. Es que no es hora de que en todas las regiones de la nación española se pueda hablar en español, lo mismo que en todas las regiones de Francia la preponderancia es del francés. Es que aquí no podemos aplicar el sentido común, es que aquí no nos podemos aupar y agarrar a la Constitución española. Es que ¿por qué la Constitución española se ha convertido en la maldita? Entonces,
vamos a aplicar el sentido común. Yo me apunto a lo que ha dicho el jefe del Estado y desde luego no me apunto a cómo se está comportando la partito sindicatocracia cuando el pueblo español le está diciendo ya está bien. Hartos de ambigüedades. Efectivamente. Juan, Bueno, por cierto, que hoy Pedro Sánchez ha dicho que respalda al Gobierno en la activación del 155 y ha arrancado a Rajoy el compromiso de la reforma de la Constitución. Juan. sí, bueno, estamos con la cuestión del requerimiento, ¿no? Sí. Yo creo que el requerimiento que hace Rajoy al presidente de la Generalitat es qué es lo que dijo, ¿no? Si declaró la República catalana, si la suspendió, o sea, que se aclare, porque desde mi punto de vista lo que dijo ayer el presidente de la Generalitat se puede interpretar de muchas maneras, de varias maneras, ¿no? En primer lugar, creo, desde un punto de vista positivo, que él planteó la mediación internacional para resolver un conflicto que afecta a una minoría, a un colectivo minoritario de este país, como es Cataluña, asentado en un territorio y con unas identidades culturales, con unas identidades políticas, etcétera, y que de alguna manera pues tiene derecho a decidir, a la decisión democrática acerca de su futuro. Entonces, por un lado es el planteamiento que hizo ayer este hombre, es solicitando la mediación internacional, dejó descolocado a mucha gente, entre ellos a Rajoy, al PSC, a Ciudadanos, nada más que hay que ver el discurso que dieron, en el caso concreto de Ciudadanos, Inés Arrimadas creo que se llama, que no sabía qué decir, y los puso en un compromiso, de alguna manera tiró la pelota, cayó en el tejado del del Frente Constitucionalista, ¿no? PP, PSOE, Ciudadanos. Podemos, de alguna manera se intenta subir al carro, en vista de lo que planteó Puigdemont, pero ya en un papel muy secundario, ¿no? Eso por un lado. Desde otro punto de vista, bueno, también se puede ver como un freno a entrar en un proceso ya con el ánimo de rebajar la tensión, ¿no? Hay que tener en cuenta que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, solicitó en muchas ocasiones, habló en muchas ocasiones con Puigdemont para que de alguna manera frenase el proceso, evitase tensiones y intentase crear un ambiente de diálogo. Y yo creo que es otra cuestión que frenó al presidente de Cataluña, ¿no? Y hay otra visión, que es la visión que tiene la CUP y que en cierta medida yo comparto claramente, y es que ¿qué se va a negociar? ¿Con quién va a negociar? ¿Qué Estado es el que ofrece unas perspectivas de solución a ese problema? Teniendo en cuenta que hasta ahora ese Estado no ha planteado ninguna cuestión favorable al diálogo y en todo caso la única cuestión, y termino ya, es recurrir a actos violentos para tratar de frenar un referéndum como ocurrió el día 1 de octubre, ¿no? En fin, creo yo que esa es otra visión que podemos ver del tema este, ¿no? Antonio, tu opinión sobre esto. Bastante, en muchas cuestiones de acuerdo con los dos. En fin, yo creo que de esta forma Domingo ha ido muy excesivamente contra Pedro Sánchez, que está en una actitud bastante razonable, porque no olvidemos que esto es un proceso largo, que la mayoría de los partidos han jugado al interés propio. Domingo, la mayoría de los partidos han jugado al interés propio y no a un interés. Por eso yo dije aquí un momento una cuestión que yo estaba de acuerdo con lo que había dicho Guerra, Rodríguez Ibarra, con gente que tiene diferencias, pero que estoy de acuerdo en un planteamiento que es la defensa de una sociedad que es la que tenemos. Lo digo muy bien Vargas Llosa. Una conjura de 3 al cuarto de barrio ilegal no puede tirar por la borda 500 años de historia, claro. Porque no solamente son 500 años de historia, son los afectos, son la realidad de los sumandos, que yo le decía,
quizás imperativamente, el fragor de la batalla, a mi queridísimo amigo, al que si yo le molesto los días le pido humildes disculpas, Juan Viera, porque quizás yo en ese fui muy vehemente en plantificar algo que a mí me parece fundamental. Es decir, las sociedades nuestras han crecido en orden a una serie de circunstancias históricas concretas que conviene repasar. Desde la leyenda negra americana con las de los anglosajones contra España, contra muchas cuestiones, o ese absurdo supremacismo de parte de la sociedad catalana sobre el resto. ¿Oye usted? De momento los catalanes no tienen ni un Nobel, y un hombre de Estado era Hernán Cortés. Es un hombre de Estado, un ilustrado importante, que es. Otros podían ser unos aventureros, como en todas. Pero es decir, jugando a los elementos, jugando a la historia, podrán estar los almogávares, podrán estar los despertaferros, podrán estar Cortés, podrá estar Elcano, podrá estar Hernando Bustamante, que llegó a la barra de Sanlúcar con los 17 de la nao Victoria. En fin, hay una ilustración, unos humanistas, una historia. Y unos contrapuestos a nosotros que pugnaban por la supremacía mundial como ahora entre potencias, que eran los ingleses, los franceses en su momento. España era la primera potencia del mundo, el primer imperio en su momento. Y crea una cultura y un humanismo y unos científicos X. Y unos señores que reclimatan las plantas de América, de India, las patatas, las solanáceas de las montañas rocosas. Vamos a situarnos en el escenario actual, porque si nos remontamos no acabamos. Perfecto, pero yo en ese aspecto, desde una lógica reflexiva, no soy un nacionalista español simplista o un español de escudo y no sé, no, yo me gusta la reflexión y España tiene grandes valores. Y Cataluña se ha demostrado que es una parte fundamental de España. Y España forma parte de Cataluña. Es decir, me pareció magnífica la fusión entre señeras y no esteladas y banderas españolas. Pero es evidente que ellos no se han dado cuenta que Cataluña sin España es una tragedia. ¿Dónde está el supremacismo? ¿Dónde está el día después? ¿Y cuál fue un elemento de decisión? El Parlamento Europeo el viernes pasado fue demoledor. Demoledor. Una cosa que algunos grupúsculos dijeran X. Pero Zimmermann dijo lo que dijo. Y el presidente del grupo socialista dijo lo que dijo, con toda la dureza. Y el domingo una manifestación que a mí me consta, porque tengo mucha familia en Barcelona, de que había 1 millón de personas. Sí, sí. Pero le interesa mucho a la policía local en el juego de la señora Colau, que es el mismo juego del señor de Podemos, que ahora está rogando Pablo Iglesias, perdón, le interesaba decir que había 350.000 o 400.000. Pero es mentira, había 1 millón de personas, 900, 700, muchos más que en la diada. Con lo cual afloró un elemento que se acabó ya la historia, se acabó el supremacismo y se acabó ese factor de dependencia. Antonio, si iniciamos otra segunda ronda, ¿vale? Ahora volvemos contigo. Que hable Juan, que yo no tengo inconveniente No, venga, vamos a seguir ya el sentido de la ronda, Domingo. Yo estoy de acuerdo solamente en la letra que vienen a decir ahora los titulares de los medios, que han llegado a un acuerdo entre los dos maricomplejines especiales, ¿no? Cuando digo maricomplejines, tanto Pedro... Para reformar la Constitución en un plazo de 6 meses. Sí, Esto se supone que también agotará la legislatura antes, que iremos a elecciones generales. Yo creo que va a haber elecciones antes. Lo de maricomplejines y partidos sindicatos gracias es tuya. Sí, yo las digo, quiero decir que son maricomplejines. Yo las digo, ya las he hecho mías. Perdona, que lo que quiero decir, que las mantengo. No pidas disculpas. Que lo entendemos, que aunque nos riamos lo entendemos. Es que yo me los imagino así cuando me habla. No, el maricomplejine, como todos sabemos, es aquel que no se moja ni debajo del agua. Ni debajo del agua. Entonces, en este caso hay que reconocer que Pedro Sánchez, siguiendo las instrucciones de su ahora asesor, que fue asesor director general con Monago, Iván Redondo, iba a decir Iván el Terrible, Iván Redondo, se me había olvidado. Fue terrible en su época también. Curioso. Bueno, pues le habrá dicho, oye, no te metas en esto. No te metas en que ya sé. Hay una serie de conclusiones que hay que sacar. Cuando en Barcelona se echa a la calle la cantidad de gente que se ha echado a la calle contra corriente, contra lo que le dicen
el apartito sindicatocracia, es decir, ninguno de los sindicatos nacionales, ni partidos nacionales se incorporó. Eso lo organizó quien lo organizó. Y sobre todo la gente ha ido de manera propia. Derecho a decidir, claro que existe el derecho a decidir, pero siempre desde las reglas del juego, desde la Constitución española. Y el derecho a decidir que nos marca la Constitución española es que tenemos que decidir todos los españoles. Esto es como si en una comunidad de vecinos, de un bloque de pisos, yo que vivo en el sexto, digo, oye, yo tengo derecho a decidir y decido, no. Tú tendrás que atenerte a lo que digan las normas de la comunidad y el estatuto y el código, el estatuto por el que se rige la propia comunidad, porque si no, lo hemos arreglado. Tiene que haber igualdad entre todos. Entonces, aquí no es derecho a decidir entre los catalanes, no. Aquí el derecho es entre todos los compatriotas españoles. Es decir, haciendo mía la frase que dijo el amigo de Chávez y el amigo de Venezuela, el de Podemos, la patria española, pues los patriotas españoles, el pueblo español es el que tiene y puede decidir constitucionalmente. Todo lo demás es saltarse la ley a la torera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que la gran mayoría de los medios de comunicación, un importante porcentaje de los periodistas están embelesados y se entregan a esto que está sucediendo, porque lo hemos visto, una manifestación que ha habido en Barcelona está teniendo una repercusión solo muy relativa. Sin embargo, a lo largo de una serie de meses, una serie de señores transgrediendo la ley estuvieron acampados en la Puerta del Sol y eso parecía que era la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque les encantaba a los periodistas y a los medios. ¿Qué le vamos a hacer? Los delitos tienen que prevenirse y tienen que evitarse. Y en Cataluña se sigue delinquiendo. Y sobre todo, y a mí me gusta acordarme de aquellos que están perseguidos, aquellos millones de españoles que viven en Cataluña y que están siendo perseguidos por no ser ni sediciosos, ni tramposos, ni golpistas, a los que ni tan siquiera se les deja hablar en español. E incluso se está produciendo delitos que, gracias a Dios, están moviéndose los tribunales, termino ya, moderador, porque a los hijos de los guardias civiles se les ha castigado. Y se ha llegado hasta el... por el mero hecho de ser guardias civiles. Y el adoctrinamiento de los profesores comunistas y los profesores separatistas han llegado al punto de perseguir a los alumnos. Y eso hay que decirlo. Tenemos una enseñanza en España, desgraciadamente, en un porcentaje muy alto, en el que existe el adoctrinamiento político y la persecución a los alumnos que no piensan como sus profesores. Por cierto, que hoy hemos asistido a los actos de celebración de la patrona de la Guardia Civil en la Escuela de Tráfico y se ha hecho el acto, pero no se ha dado el vino de honor por los momentos que se están viviendo. Han hecho muy bien. Han hecho muy bien. Ese es el mejor vino de honor. Celebración. Esa es la solidaridad con sus compañeros que están siendo perseguidos en esa región catalana. Bueno, eso ha hecho referencia también el coronel, director de la Escuela de Tráfico, Tomás García Gazapo. Por cierto, sigue el goteo incesante de empresas que abandonan Cataluña. Ayer conocimos ya que justamente cuando se producía esa ambigüedad en la independencia, en la declaración independentista de Puigdemont, el Grupo Planeta anunciaba que trasladaba la sede de su cabecera desde Barcelona a Madrid. Hoy hemos conocido que otra, la aseguradora AXA y AXA Pensiones, traslada su sede de Barcelona a Bilbao. Juan. Bueno, es que se han tocado tantos temas que bueno, hay que resumir. Es que es imposible. Hemos hablado de enseñanza, hemos hablado de votación, hemos hablado de no vas a poder. Del Borbón, hemos hablado tal. Bueno, yo por empezar por lo último, la enseñanza que se aplica en Cataluña y que se aplica en España es la enseñanza de la LOMCE, repudiada por la inmensa mayoría de la sociedad española, y en el caso concreto de Cataluña, pues el ministro de Educación, el señor Wert, metió la pata cuando intentó españolizar a los catalanes. Yo creo que no estaría mal, y en alguna ocasión, no sé si lo hemos hablado ya o no, que en los centros educativos españoles en general se le enseñase a los alumnos
que en este país existen nacionalidades en donde se hablan lenguas distintas al castellano, con el ánimo de solidarizarnos, conocer ese tipo de lengua y que, bueno, que hubiera unas enseñanzas, porque tenemos un afán por el inglés, por el desorbitado, que, bueno, que yo creo que sería interesante que en los centros educativos se le enseñase a los alumnos también que hay catalán, que hay gallego, a los de fuera del territorio, ¿quieres decir? Fuera del territorio, con el ánimo de integrar, y de dar a conocer unas características diversas, culturales, de lengua, que existen dentro del territorio español. Eso sería muy interesante, con el ánimo de cohesionar y de integrar, y de eso no se hace, todo lo contrario. Cuando llegan estos momentos se presenta, como he dicho ya muchas veces, a los catalanes como enemigos de la patria, como enemigos de españoles. En cuanto a tengo aquí apuntado una serie de cuestiones, pero bueno, lo que me dé tiempo a decir, la actuación del Borbón. El Borbón marcó el ritmo para que ocurriera pues lo que está ocurriendo, el lanzamiento de la extrema derecha, que ha impuesto sus ideas a la derecha en general y al Partido Socialista. La manifestación de Barcelona pues fue un ejemplo de ello, ¿no? Cómo la extrema derecha impone sus ideas y gana, digamos, por decirlo de una manera, ideológicamente gana la hegemonía dentro de esa manifestación, y así lo pudimos ver, y así los periodistas extranjeros lo han manifestado. Este Borbón, de alguna manera, empieza a tomar una posición política como a favor en la línea del Partido Popular, equivalente al Borbón, el Felipe V, que en 1714, como ya se ha comentado aquí, bombardeó Barcelona, acabó con las instituciones, no pudo acabar con el desarrollo cultural de una sociedad. Precisamente las vías culturales fracasaron en la época de la Renaixença, concretamente me parece que era Menéndez Pelayo intentó el desarrollo, la vía cultural en Cataluña, y esas vías culturales fallaron y se impusieron las vías políticas. Cuando Primo de Rivera... Vamos a actualizarnos, Juan, que si no, no acabamos, ¿eh? Bueno, te digo lo mismo que Antonio. Primo de Rivera, con la dictadura, acabó con la ley de las jurisdicciones y la ley de las mancomunidades, en aquella época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por parte del jefe del Estado español debería de haber tenido un discurso más dialogante y más integrador. En cuanto a la cuestión del derecho a decidir de unas minorías determinadas, lo que no puede ser es que se imponga la tiranía de la mayoría, que sería en este caso concreto un referéndum en donde votase toda España, porque de antemano iban a ganar a una minoría que es Cataluña. Yo creo que lo que hay que hacer para, en vez de contar gente que participa en una manifestación, y voy terminando ya, o en otra manifestación, pues coño, que vote, que se vote y se ve claramente dónde es la mayoría, que en un momento determinado, hace un tiempo, pues claramente hubiese salido no al derecho, no a la independencia de Cataluña y no a la separación de Cataluña, que se trabaje para que Cataluña se integre y permanezca integrada en el Estado español, y ganar esa votación, que se vote y se cuente cuántos hay aquí, y se evitan los problemas. La democracia es la única manera de evitar la violencia y los problemas de carácter político, que son continuación de enfrentamientos que no deberían de darse. Por cierto, que hablando de empresas, el presidente José Luis Bonet, es otro tema que, bueno. José Luis Bonet, que es el presidente de los empresarios catalanes y además es el presidente del grupo Freixenet, ha anunciado que Freixenet abandona Cataluña también, su sede social la traslada fuera de Cataluña ante, dice, el boicot que se está produciendo de los vinos y cavas catalanes. Vamos a tener problemas entonces con el cava extremeño. Bueno, no, tranquilo, que ya se está vendiendo solo. Hacer propaganda el cava extremeño, catalán. El cava almendralejo, en el mes de septiembre ha multiplicado por 100 sus ventas, solamente en septiembre, y no es periodo de Navidad todavía. De todas formas, como ha sugerido Antonio, Juan, podríamos hablar un día de las trayectorias, de los trayectos históricos del carlismo,
de Pérez Galdós y sus episodios nacionales, uno especial que se llama Los Apostólicos, cómo ese bloque de derecha que se apoyó le dio carácter al carlismo, con lo que supuso el carlismo como problema dinástico, un problema sucesorio con el sinvergüenza de Fernando VII. A mí el discurso del rey me pareció bien, y yo creo que yo puedo sentir mucho más los valores republicanos, pero la monarquía es constitucional, está ahí, yo la respeto. Ahora, yo creo sinceramente que hay un hecho, se produce un hecho. Va a parecer demasiado recurrente e insistente por mi parte, la manifestación del domingo. Yo creo que ahí de pronto la gente ha dicho, bueno, se acabó, estoy harto de fingir, qué desastre. ¿Era ultraderecha esa manifestación? Allí estaba todo el mundo. No, pregunto, que no lo sé. Allí estaba todo ¿Qué el te mundo. parece? Cuidado, yo no he dicho que fuera todo el mundo de ultraderecha, perdona que te corte. pero Yo he por dicho favor, es un que placer. las ideas de la ultraderecha son las que se impusieron en esa manifestación. Y Borrell, desde mi punto de vista, contribuyó al blanqueo de esa manifestación, estando allí presente. A pesar de todos otros movimientos que se hizo por parte de quien en este momento está bastante asustado, porque ha demostrado un nivel poco fiable, nada fiable, se llama Pablo Iglesias, que es una cuestión recurrente para mí, porque ahí ni hay hombre de Estado ni nada, es simplemente una persona que quiere a cualquier precio un sitio bajo el sol. No le importa lo que caiga, y a mí sí me importan los valores que caigan. Y de hecho creo sinceramente que la manifestación del domingo, además adobada, complementada con el viento empresarial, que es inteligente, claro, porque es que la Caixa es un operativo impresionante. La economía catalana en el 80% es España, el resto de España. Es decir, esto es una cuestión innegable. Y hay otras cuestiones también que son fundamentales en este momento. Por cierto, anecdóticamente, el PSC oficialmente no fue. El PSC no fue, con lo cual avala la teoría que tenemos mucho de que a lo mejor tenía que ir el PSOE con su sigla, porque tiene muchos huérfanos allí. Sin complejo. Y el PSC con las suyas, porque posiblemente sumaría. A veces las marcas blancas son muy buenas, porque yo tengo muchas familias que no votan PSC, porque significa, llevan en Cataluña a lo mejor 40, 50 años y significan a ciertas familias pequeño burguesas, intelectuales, bueno, bien, que estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Yo siempre he defendido, como mucha gente, que la Olimpiada del 92 tenía que haber estado en Barcelona. Ese fue un regalo tremendo y ahora se está demostrando. Y no hay supremacismo. La gente se da cuenta que no hay supremacismo. Pero el PSC no fue. Me gustó, sin embargo, el discurso de Iceta fue fantástico. Me encantó. Fue un discurso de hombre de Estado. ¿De Borrell? No, de Iceta, el del PSC catalán. Estuvo francamente bien. Pero a mí me parece que a lo mejor había que plantear de que cierta izquierda, a la izquierda del PSOE, a lo mejor estaría mejor en el PSC y podía anular muchas otras gente que no tienen dónde votar. Llámese En Común, llámese Esquerra Republicana, llámese otras cuestiones. ¿Me entiendes? A lo mejor saldría mejor las cuentas. Porque el electorado que estuvo el otro día en la manifestación, en un 80% votaría el PSOE, o en un 70%, y esos son votos, o en un 40%, o en un 50%. Es decir, que creo que ese tema, a lo mejor es una putada por mi parte, pero volviendo al hilo, la manifestación fundamental y el tema empresarial, el tema de descolocación de empresas, independientemente de que hubiera gente que no tardó mucho en decir, van a los países catalanes, con lo cual parece que había una especie de acuerdo no escrito entre partes para dar esa historia. Vale, pero ahora mismo, ¿cuál es el problema? En mi opinión, hay que tener mucha habilidad en lo que se va a hacer, porque en estos momentos, como dirían en Cataluña, todo ese bloque se han cagado. Es decir, han visto de pronto que la gente ha dicho se acabó la historia, porque la manifestación del domingo fue el doble de gente como mínimo que la diada. Y ahora lo que tiene es miedo a unas elecciones, y lo que hay que forzar ahí son unas elecciones, cuanto antes. El miedo están asustados. El propio Podemos, el propio Iglesias está asustado. Además hace falta unas elecciones en Cataluña y generales, posiblemente, porque vamos a definir muchas cuestiones, para que Pedro Sánchez se siente en el Congreso y mantenga su línea de presentar un partido del que no se sentiría, no daría un paso atrás, Largo Caballero, ni Indalecio Prieto, ni ninguno de la vieja dirección del PSOE, de los históricos, de la posición que ha tenido Pedro Sánchez de apoyar sin fisuras a un señor como Rajoy, que también ha jugado su historia. Lo que pasa es que Rajoy se lo ha visto también el plumero.
Es decir, se lo ha visto, la gente necesita ya que aquello no es regeneración. Y Cataluña se ha dado cuenta de que este espectáculo de este leninismo ridículo, este odio larvado de forma inadecuada, en un territorio que lo ha cantado Antonio Molina, Bonés de San Pedro, Lola Flores, Cataluña, que lo adoramos a esa ciudad, y que la cantaba Serrat hasta la saciedad y la han puesto de fascista, eso es inadmisible. Bueno, con lo cual es necesario que se avance Antonio, en elecciones cuanto antes, porque ellos saben, lo que no quieren son elecciones y están ganando tiempo al tiempo. Que efectivamente podemos llegar, sobre todo si se produce ese acuerdo de reforma constitucional para dentro de 6 meses, las generales y previamente las catalanas, no olvidemos. Esto manda ya efectivamente la convocatoria de elecciones catalanas por este orden, y generales. Claro, porque hay que jugar a más cosas. ¿Qué pasa con los territorios? ¿Qué pasa con España? Porque vamos a ver si vamos a quedarnos, como decía un artículo. Y unas elecciones de verdad, en la que aquí con todo, su censo, con su colegio electoral, con todo. La antigüedad de Simón Puig el otro día, a mí me dio vergüenza. Cuando han votado 2 millones y pico de personas en un referéndum, sin garantías, donde ha habido, Juan, sin garantías. ¿Quién no ha puesto las garantías? Pero ¿quién no ha puesto las garantías? El Estado español, ¿no? Por eso es el que no ha puesto las garantías. Pero aparte de eso, ¿qué obsesión tienes con Cataluña? No, yo no estoy obsesionado, pero vamos, que me parece que son cosas que hay que defender. Pues la obra seguiremos hablando la próxima semana. Juan Viera, hasta la próxima semana. No te quites el micro hasta que no nos vayamos. Antonio Vélez, gracias. Hasta la próxima semana. Un placer estar con Juan Viera siempre. Y Domingo Hidalgo, hasta la próxima semana. Por cierto, feliz puente a todos. Igualmente. El Día de la Hispanidad, España, siempre España. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde le informamos de lo que acontece al instante. Le emplazamos ya el próximo viernes, una picota en la que vamos a entrevistar a un personaje también, un personaje ilustre de la ciudad de Mérida, al que ha estado vinculado con las artes, ha estado vinculado con la sociedad. Vamos a entrevistar a Ángel Teixeira, que con sus 86 años sigue haciendo el hombre cosas todavía. Nos vamos, señores, hasta el próximo viernes. Buenas noches, que disfruten de este puente.